Un espectáculo de cañones, cascadas y formaciones rocosas se encuentran en la Sierra de Songolica, la cual atesora uno de los desafíos más bellos de todo México, el sótano del Popocat. Imagina descender 80 metros a las profundidades de la tierra. Songolica se ubica en la región de las altas montañas de Veracruz, a solo 40 kilómetros de la ciudad de Orizaba. Salimos a primera hora de Orizaba en dirección a Songolica rumbo al sur. Para llegar a Songolica tenemos que tomar un autobús, un transporte local, y es alrededor de 1 hora 50 minutos. Está muy cerca y cuesta muy barato, como 50 pesos. 50 pesos, súper barato. Sí. Songolica en náhuatl significa cabellera retorcida. Tal vez sea porque sus montañas parecen rizos infinitos en el horizonte, los cuales forman a la Sierra Madre Oriental. Llegamos a la finca de Santa Marta, en donde pasaremos las noches mientras exploramos la sierra. Este es un hotel boutique de montaña dirigido por mujeres indígenas. Ximopanoltiga, Finca Santa Marta. Bienvenidos a Finca Santa Marta. Finca Santa Marta surge como una idea entre mujeres, sobre todo porque dentro de la comunidad ser mujer indígena tiene muy pocas posibilidades de tener trabajo y sobre todo de empoderarse. Somos 11 mujeres trabajando y que día con día nos levantamos muy temprano por salir adelante por nuestros hijos, al visitarnos personas extranjeras, personas nacionales, y todo el turismo nos apoya sobre todo a que conozcan nuestras costumbres, cómo vivimos, qué hacemos. Casi la Sierra de Songolica siempre se ve como que es pobreza, tristeza, etcétera. Y nosotros nos damos a demostrar que nosotras como mujeres podemos salir adelante. Nosotros lo que vimos en Songolica fue una riqueza natural sin igual. Aquí el agua no es un bien escaso. Abunda y labra la piedra caliza de la Sierra Madre Oriental para crear impresionantes sótanos como el del Popocat. En náhuatl, Popocat significa agua que humea, por su increíble cascada que cae con fuerza al fondo del sótano. Aquí estamos llegando a la comunidad de Totomochapa y el nombre significa lugar donde anidan las aves. Y vamos a ir al sótano del Popocat, una impresionante formación en el fondo de la sierra, un hoyo aproximadamente de más de 100 metros de altura, ¿verdad? Sí, así es. Hacemos 2 rapeles, uno de 35 metros tocando pared y el otro de 40 metros aproximadamente, libres. Por el puente. Estamos pasando por un puente de palos. Vean lo exuberante de la selva. Vean cómo en todas las comunidades ponen el café a secar. ¿Qué le parece vivir en este paraíso? Ah, maravilloso. Tú naces aquí, vas y de chiquito te paras ahí. Pero cuando tú ves que empieza a venir gente extranjera y te dicen la cascada es impresionante, ya cambias de opinión y te quedas viendo, no, pues verdaderamente sí es algo fenomenal. Aunque antes, cuando el café estaba a un precio muy bajo y eso, teníamos el problema de que no había economía y queríamos irnos a trabajar fuera. Pero cuando nació esto, mira, para que irnos a otro lado. Qué hermosura de sendero. Esto es algo más tropical. Songolica lo tiene todo. Tiene un bosque templado, selva y el bosque mesófilo. Hoy vamos a un sitio impresionante, se llama el sótano del Popocat. Es una cavidad que está en las profundidades de la sierra y tenemos que descender ahí junto con la caída de agua que se presenta. Es una naturaleza exuberante y creo que es de los sitios más impresionantes de Veracruz. De todo está pintado de verde. Los árboles de plátano, el clima. Están súper grandes los árboles de plátano, vean. Seguimos avanzando, dicen que es solamente 1 kilómetro para llegar al sótano. Vamos como en un cañón con las paredes de las montañas con mucha vegetación. ¿Cómo vas, Ana? Muy bien, emocionada. ¿Lo lograrás? Claro que lo voy a lograr. Determinada. Ya podemos escuchar el sonido del río. Parece que lleva mucha agua. Hemos llegado. Wow, vean qué impresionante se ve la cavidad.
Es de verdad muy profunda. Los guías de ruta náhuatl preparaban los rapeles. Ahorita vamos a armar el primer tiro de 35 metros tocando pared, para posteriormente armar el siguiente tiro libre de 40 metros. Vamos a descender por esta parte, uno por uno. Esta chica parece una guerrera. Ella es songolica y ¿lo haces frecuentemente? No. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Y no tienes miedo? No. Mujer valiente, así debemos de ser todos. Claro. Pues aquí los requisitos es para todos, no importa la edad, religión ni nada. Pueden descender desde niños. Aquí Ian tiene 10 años y va a irse a fondo. ¿Tienes miedo, Ian? Un poco. Para hacer el primer descenso vamos a caminar relativamente hacia atrás con pasos pequeños, toda la planta del pie firme, el compás abierto a la misma distancia de los hombros para tener un poco de equilibrio. Vamos a estar completamente sentados en el arnés, nos va a estar cargando. Es un arnés de seguridad que soporta más de 1,5 toneladas. El equipo va a soportar más que las propias manos. Normalmente, por ver el abismo, siempre queremos estar sujetos a alguna cuerda, estar agarrados de alguna piedra, pero va a llegar un momento en que te cansas y se te duermen los dedos y los abres en automático, inconscientemente. Entonces hay que confiar en el equipo, que estos fierros que están homologados para mucho peso van a soportar más los cinturones que nuestras propias manos. Ahora vamos a subir por la misma cuerda por donde bajamos. 1 y 2, me paro. 1, 2. La adrenalina va a hacer que nosotros subamos. Fue enternecedor ver cómo nuestro guía Pedro Pablo le enseñaba a su hijo de 10 años a bajar. Ian el valiente sería el primero en descender. Todas las piernas estiradas. Eso. Toda la planta del pie puesta, muy bien, así. Eso, caminando hacia atrás. Perfecto. ¿Estás orgulloso de tu hijo? Claro, va a ser el próximo espeleólogo con los demás niños de aquí, de nosotros. Eso. Muy bien. Ahí tienes el control. Ahorita el sistema está bloqueado. Voy a desbloquear. Tienes el control ahí. Ya le vas bajando. Muy bien. Es normal que te pegues a la piedra, pero ya después te despegas. Ana, ¿cómo te sientes? Nerviosa por la altura, pero vamos a poner. Muy atrevida, extrema. Siempre lo he dicho, que las mujeres son más valientes que los hombres. Las mujeres tienen más seguridad que un hombre. Ahora era mi turno. Y esto es ruta náhuatl. Vamos a descender este rapel de 35 metros. Lo estamos haciendo con los mejores, con profesionales. Vamos seguros en el sótano del Popocatépetl. Y vean esto. Esta cuerda puede llegar a cargar hasta 1 tonelada. Entonces no estoy tan gordito como para que no me aguante. Vean la caída de agua. El musgo que hay en la pared. Aquí hay una especie de descanso. Y ahí está el resto del equipo. Ya llegamos a la repisa. Vamos a la mitad del camino. Falta. ¿Cómo ves al grupo? Andando muy bien. Estoy preocupada por la siguiente caída porque es caída libre. O sea, no vamos pegando a la pared, vamos bajando así en caída libre. Estamos descansando en la repisa y tenemos una vista impresionante de la cascada y esa formación de vapor de agua. Nuestro amiguito de 10 años se va a ir acompañado de un guía para más seguridad. ¿Nervioso? Sí. Ya nos ponía el ejemplo. ¡Tú puedes, Jan! En cuestión de minutos, Ian bajó acompañado del guía Manuel. Manuel y Pedro Pablo, además de ser los mejores guías de la Sierra de Songolica, son rescatistas y auxilian personas accidentadas en cuevas en todo México. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Trabajar con todo el tipo de gente y esto que es mucha adrenalina y extremo, pero muy seguro. Es deporte de aventura aquí en Songolica. Exactamente. Estamos al borde del sótano
pero ellos son muy confiables. Son rescatistas de espeleología, que son los mejores para rescatar en todo tipo de imprevisto. Así que estamos en buenas manos. Esta es la ruta náhuatl. Tantas veces que he hecho rappel en lugares impresionantes, pero se sigue sintiendo el vértigo y la adrenalina. ¡Ah! Ya estamos en el aire flotando. Con la mano derecha seguimos bajando. Estamos completamente en el aire. Vean la cascada. Estoy dando vueltas. ¡Qué impresionante! ¡Si se puede! ¡Vean la caída de agua! ¡Wow! El río Popocatl se precipita completamente hacia el interior de la cueva, en forma de cascada, y al pie de esta hay un transparente lago subterráneo. Creo que vamos a caer en el agua. Tenemos que jalar. ¡Se puede! Llegamos a la piedra. ¿Qué tal? Increíble, increíble. Ya puedes pararte. ¿Qué tal tú? Pues bien, esperándolos, que disfruten el rappel. Bien, El Lucas. interior de Popocatl. Eso es todo. Con traje de neopreno porque hace frío. Sí, al guía le toca soportar el agua. Mientras explorábamos la cueva, el resto del equipo continuaba descendiendo. Aquí encontramos un panorama de muchas rocas gigantes de río. Están enormes. Y también hace mucho frío, se siente la brisa del río. Allá viene la siguiente persona. Este sótano solo se visita en la temporada seca, pues en la época de lluvias el agua de la cascada llena completamente la cueva. ¿Cómo fue? Impresionante, la verdad. Se siente en la playa. Con la brisa. Ay, no sé si me duele bastante. Está increíble, la verdad. Nunca había hecho algo tan extremo. ¿Fue difícil? Adrenalina. Adrenalina. Estuvo chido. Estamos viendo al interior de la cueva. Vamos a caminar al sifón del Popocatl. Ahorita vamos a cruzar el río, y es el río subterráneo, y de ahí ya seguimos caminando en la ribera del río y llegamos al sifón. En el sifón hay peces ciegos. Estamos explorando el interior de la cueva, vamos a ir hasta el sifón. Aquí dicen que hay peces ciegos y nos mojamos la mitad del cuerpo. Está todo oscuro. Resbaloso, pero está padre y está bien fría el agua. Ya hemos llegado hasta donde se puede caminar en el río subterráneo. Nos comentabas que no se sabe qué hay más allá, ¿verdad? No, pudiera ser un lago muy grande, muy pequeño, a donde llega el agua subterránea. Sabemos la cavidad, pero no sabemos a dónde vaya a resurgir, a unos pequeños kilómetros o cientos de kilómetros. Podemos encontrar peces con bigotes largos que son ciegos. Es el pez bagre porque no tiene luz solar, entonces no llega a tener pigmentación, y esa pigmentación se logra por los rayos solares. Y aquí pues, prácticamente se vuelven blancos o transparentes. Este lugar en temporada de lluvia se llena completamente de agua. Por eso solamente se puede visitar de enero a mayo. La cueva se extiende a unos 150 metros y conecta el río subterráneo con los mantos acuíferos. Llegaba el momento de salir de la cueva, y para hacerlo se tiene que realizar con un equipo especial de ascenso y movimientos sincronizados de los brazos y piernas. Ya estamos subiendo, relajados. Es un sistema que pocas veces he hecho, solamente lo he hecho una vez en mi vida. Y atrás tenemos la cascada gigantesca y hermosa. Es impresionante estar aquí. Nuestra compañera allá arriba. Y tenemos que estar relajados y confiar en esta cuerda. ¡Vamos a seguir subiendo! ¡Sí lo podemos lograr!
uno de los sitios más bellos en los que he estado en mi vida. Ya casi llegamos, ya falta muy poco. Puedes descansar en el trayecto. Si te cansas de los brazos, puedes descansar. Estamos por llegar y lo hemos disfrutado demasiado. Estamos seguros y muchas gracias Ruta Anáhuac por haber hecho esto posible. El esfuerzo de Ana representó a todas las mexicanas que tienen esa pasión por la naturaleza y los deportes de aventura, aquellas que viven nuestro país al límite. ¿Qué sentiste? No, qué doloroso, me duele todo el cuerpo. ¿En serio? Es algo cansado. ¿Te asustaste? No, te llegas como que a desesperar porque quieres ir rápido. ¿Qué tal, Rolando? Muy cansado, pero estuvo muy divertido. Yo sentí mucha fuerza en los brazos, más que en las piernas, pero creo que fue el miedo. Aquí estamos practicando un poco de escalada. Tras la escalada nos despedíamos del sótano del Popocatl. Ahora, nuestro pequeño guía Jan nos llevaría a una impresionante cueva. ¿Qué sientes de escuchar y sentir esta naturaleza tan bonita, el atardecer? Pues casi normal, porque casi siempre salimos con mi papá. Pues deberías ir a la ciudad para que veas que no es normal esto. La porosidad de la piedra caliza permite la formación de un sistema cavernario compuesto por miles de cuevas a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Ya llegamos a la cueva. Vean a dónde nos llevó el pequeño guía, es una cueva increíble. Songolica se caracteriza por tener muchas cuevas. Y aquí igual está fresco. Estamos descendiendo a la cueva, vamos a entrar a ella. Esta es la cueva Totomochapa. Está aquí en la Sierra de Songolica. Esta es una cueva ceremonial en el cual podemos apreciar las explanadas donde hacen el ritual del Xochitlalis y también donde danzan. Este ritual aquí en la sierra se hace el primer viernes de marzo. Este ritual que se realiza alrededor de las cuevas es en honor a la Nana Tonatzin, la diosa tierra, a fin de pedir cosechas abundantes. El sol caía, así que aprovechamos para cenar. Después de cada expedición es bueno llegar a comunidades locales y comer. Contenta con recibir tanta gente acá, como ustedes. Comimos unos deliciosos huevos con hierba santa, una hoja que crece en la naturaleza de Songolica. Esta hojita es con la que yo preparé el huevito. Tiene varios nombres, es acuyo, hierba santa, tlanepa. Al día siguiente ya estábamos seguros que Songolica es un paraíso. La sierra es un Edén, hogar de una gran variedad de reptiles. Aprendimos sobre el mundo de las serpientes con el biólogo de la finca Santa Marta. Nosotros formamos parte de Erpin Songolica. Erpin Songolica es un producto turístico de Finca Santa Marta, bajo un programa que auspicia el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Nosotros tenemos como objetivo promover pues la conservación y el conocimiento de la naturaleza, en específico de los anfibios y reptiles. Por ejemplo, acá Miguel tiene una serpiente platanera, que es una serpiente que vive aquí en el bosque de niebla y que es totalmente inofensiva, y la gente piensa que pues es muy peligrosa, pero bueno, él, que es pequeño, la agarra y la manipula para que pues vean que no hace nada. Marta tiene una tetlina, que también es una lagartija que vive en las rocas, que piensa la gente que es muy venenosa. Llevamos más de 20 años explorando la sierra, conocemos todas las especies de anfibios y reptiles, hemos registrado cerca de 192 especies, y pues bueno, el propósito es que los naturalistas, los fotógrafos vengan a conocer la riqueza natural de la Sierra de Songolica. No promovemos el saqueo ni la comercialización ilegal, sino mejor que las casen a través de una imagen, y pues de la mano de mis hijos, pues ellos puedan comunicarle a otros niños
que los animalitos pues no son tan malos como nos platican los adultos, ¿no? Que también pueden convivir con ellos. Y platícanos, Miguel, esta serpiente, ¿cómo se llama y qué come? Soy Mike Culebras. Esta serpiente vive en los árboles, come ranas. Oyes, ¿y cómo se llama? Platanera. ¿Y es peligrosa? No hace nada ni muerde. Es amiga, ¿verdad? Sí. Es amiga. ¿Y tú, Marta, qué tienes? Yo aquí tengo una tetlina, es endémica de Zongolica y se esconde entre las piedras, entre las rendijitas, y es súper inofensiva. Come grillos y caracoles. Es muy bonita. Mike, ¿tú qué opinas que la gente mata a las serpientes? Porque piensan que son venenosas y no son venenosas. ¿Que las cuiden o que las maten? Que las cuiden. ¿No las deben de matar o sí? No. Hay que cuidarlas. Esta es una lagartija que la gente piensa que es un tlaconete, que es un anfibio, porque es muy brilloso, pero no. Pero es un piensan reptil. que se mete en la cola. Ah, sí, aquí la gente piensa que los tlaconetes, como este animalito, se meten en la cola, porque hay un mito de que cuando van al baño, al campo, estos animalitos se introducen en el hombre, principalmente en las mujeres, pero es una mentira. Y los matan. Y los matan. Esto no es ni siquiera un anfibio, es un reptil. Es una lagartija que se llama Celestus eneagramus y es endémica de la Sierra Madre Oriental. Solamente la encontramos en los estados de Puebla y Veracruz. Vamos a soltar esta platanera para que se vaya a su casita con su familita. Ella va a ser muy feliz con su familita. Ya la vamos a liberar. Tienen que conservar la especie, que ya quedan muy pocas. ¿Y por qué Zongolica es el Edén para los reptiles y anfibios del país? Esta región tiene más especies de serpientes que la selva lacandona o los desiertos del norte de México. Esto se debe a que las montañas, cañones y cavernas de Zongolica crean distintos microclimas ideales para estos reptiles. El boquerón, otro gran atractivo de la zona, es un claro ejemplo de lo singular de sus montañas. El boquerón es un puente natural de 200 metros de altura en el que se puede practicar un rapel libre para descender en el río, después navegar en balsas y posteriormente adentrarse a una caverna por 400 metros. El biólogo Miguel Ángel de la Torre ha sabido aprovechar esta riqueza de serpientes, pues con sus estudios de más de 20 años ha contribuido en la investigación de antídotos. Con especialistas como él, México es líder en este rubro a nivel mundial. Como podemos ver, él ama las serpientes. Aquí tiene un coralillo, una de las especies más venenosas de México. Y nunca en mi vida había visto una coralilla tan cerca. Siempre hemos andado en montañas y sabemos que están muy presentes. Ya está despertando. Ahorita muy temprano por el frío está dormido, lo que nos permite manipularlo de esta manera, con un gancho que esté cerca de la cabeza y el otro que sujete el cuerpo, pero ya más tarde que hace calor es muy activo y es una serpiente que con su mordida pues nos puede matar, ¿no? ¿Qué haría si le llega a morder una coralillo? Es algo difícil el envenenamiento porque por lo regular cuando siente uno una mordida no inyecta el veneno, sino lo escurre. Entonces tiene que morder, tú te tienes que esperar a que haga la herida y a que escurra el veneno. Entonces eso pues no, por lo regular no sucede porque uno se quita la serpiente cuando siente uno la mordida. Entonces no da tiempo de inyectar. Pero vamos a suponer que yo soy muy confiado, la manejo con la mano, dejo que me muerda pensando que es un coralillo no venenoso, o un falso coralillo como le denomina la gente, y después de 24 horas que yo empiezo a sentir síntomas, me va a empezar a faltar la respiración hasta que tenga un paro respiratorio y un paro cardíaco, ¿no? ¿Cuáles son las características de la coralillo y cómo diferenciarla de un falso coralillo? Todas las serpientes que tienen anillos, sean o no venenosas, son coralillos, pero hay coralillos no venenosos y hay coralillos venenosos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un coralillo venenoso del bosque de niebla. Lo característico son sus manchas amarillas y anaranjadas. No es una especie agresiva, si se manipula con cuidado, a diferencia de una cascabel, una nauyaca, que tú te acercas y pues te va a querer morder.
Ellos se alimentan de invertebrados, de otras serpientes, se alimentan de roedores, o sea, tienen una función muy importante en el ecosistema y lo más importante, son parte de nuestro patrimonio natural, lo debemos de conservar. Por ejemplo, esta es una especie propia de Mesoamérica, está en México, en Centroamérica y no la encuentran en otra parte del mundo más que en estas regiones, ¿no? Pero tenemos especies de serpientes que solamente viven, por ejemplo, acá en la finca, aquí en los alrededores, especies muy raras, únicas y que pues es muy importante que vivan para que nuestros hijos las puedan conocer. ¿Usted ha logrado descubrir alguna especie? Sí, de hecho cada año por lo menos descubrimos 1 o 2 especies nuevas, tomamos cientos de muestras de ADN y analizamos molecularmente pues las características genéticas de las especies y pues vamos dando nuestros aportes a la ciencia para que pues los mexicanos y el mundo conozca pues especies que nunca se habían colectado, que nunca se habían descrito, que es importante que tengan nombre porque lo que no conocemos pues no lo podemos conservar, ¿no? Claro. Lo vamos a poner en su recipiente porque ya está muy despierto. Ya está nervioso, ¿no? Ella se despierta a las 7 de la mañana. Y aquí tenemos otras pequeñas serpientes, también que le llaman coralillo, pero esta no es venenosa y ella sirve de alimento de la venenosa. La gente siempre piensa que todo es peligroso y todo es venenoso y es igual a matarlo. Entonces nosotros hacemos mucha hincapié de que hay muchas especies que no son venenosas y que no se deben de matar y que algunas otras que sí son venenosas como este coralillo, pues no es el tabú ese de que te ve la serpiente y se te avienta y te muerde. Una sana distancia igual de 1,5 metros, no pasa nada. Su veneno no es para matar a la gente, su veneno es para cazar a sus presas. Y bueno, aquí es donde se encuentra la casa de la coralillo por algunos días porque esta serpiente va a ser estudiada en México, en Cuernavaca, y nos comentaba usted que México es pionero en la creación de antídotos a nivel mundial. México es el número 1 en el continente en diversidad de especies venenosas. Seguimos descubriendo, aquí en Zongolica acabamos de descubrir una nueva especie de nauyaca y pues muchas de estas especies no se conoce la composición de su veneno. Entonces este ejemplar se va a ir a un laboratorio para que puedan analizar su veneno y puedan ver la composición y con ello podamos avanzar. Pues muchas gracias, biólogo, porque con su trabajo que hace día a día está ayudando en la conservación de las serpientes y también en la conservación humana. Sí, no, pues lo que podamos contribuir. ¿Cómo se llama esta filia de las serpientes? Es la herpetofilia. La herpetofilia es el gusto de estudiar o cultivar las serpientes. Quien convierte su pasión en la misión de su vida está destinado a gozar de la felicidad y usted lo ha logrado. Y aquí en las fincas Santa Marta van a tener al mejor biólogo de la región y la naturaleza y la tranquilidad de estar aquí. Un nuevo día en la sierra de Zongolica. Tranquilidad y paz son adjetivos que describen perfectamente a Finca Santa Marta. Los desayunos son hechos con verduras cultivadas en la propia finca. Aquí tenemos unas hortalizas, las traemos y las llevamos a la cocina. Se está sembrando cilantro. El cilantro sabe muy rico porque es de rancho y no tiene químicos ni le agregamos mucho fertilizante. Y aquí tenemos una mata muy grande de epazote. Es hierbabuena, estas dos son de hierbabuena. De este lado tenemos menta. Luego hacemos aguas frescas con el calor y el frijol obviamente se utiliza para frijoles refritos y así. Y los desayunos son preparados por doña Ángela Cuatra, cocinera tradicional que habla el idioma náhuatl. La cuates guasmigas que se tocniva que cane chanchiva, cuates miga masevis que se entleshkale, miga comida mochivo cuale. Vean, voy a comer papaya y con miel natural extraída de la región. Huevo con chorizo y frijolitos con queso. Luego de desayunar estábamos listos para la aventura. Explorar las cavernas de la sierra para ver pinturas rupestres. Para llegar ahí teníamos que descender a un cañón. Eso significaba un ecosistema totalmente diferente. La cueva de Chicumea le llaman de 7 aguas. Se supone que cuando la conocieron es porque tenía 7 salidas de agua. Hemos
visitado diferentes cuevas en varios estados y ninguna tiene tanta belleza natural como esta. Tiene pintura rupestre y aparte que el acceso es relativamente fácil siempre y cuando pongamos las medidas de seguridad, que es casco, arnés, vamos a utilizar cuerdas para unos pasamanos porque sí hay riesgo de que podamos resbalar. Estoy un poco asustada porque está todo oscuro, pero confío mucho en los guías. Ven cómo brillan los minerales de la roca y es importante no tocarlas porque pierden el brillo. Vamos a pasar abajo de una grieta, arrastrándonos pecho tierra. Me atoré. ¿Cómo crees? Está muy intenso esto, estamos pasando por una abertura muy pequeña. Tras pasar pecho tierra encontramos una hermosa galería con piedras brillantes. Y en el fondo de la misma, la pintura rupestre más impresionante. Pues es la última pintura aquí y es una silueta humanoide hincada viendo hacia el fondo. Fue un cambio de perspectiva ver cómo es estar debajo de una montaña principalmente y poder conocer ciertos lugares que en mi vida hubiera podido imaginar. Está rica. Lo logramos, salimos de la cueva. Al regresar a la finca Santa Marta, visitamos a las chachalacas y el invernadero en donde conservan más especies. Aquí tenemos unas chachalacas, son muy agresivas, muy así como que te quiero atacar y así. Si tú te acercas, miren, se me vienen hacia mí, son muy valientes. Y como se adaptaron con los pollos, igual se creen pollos. Las tenemos en conservación, ya que en la sierra de aquí están talando mucho el bosque y varios animalitos están buscando hogar. Aquí tenemos una especie de invernadero y tiene lechos. No está cubierto por un plástico, sino por las mismas plantas. Sí, por la misma planta. Tenemos sombra natural, tenemos troncos de lechos arborescentes con epífitas y tenemos diferentes epífitas de suelo para que cuando este esté totalmente frondoso a la llegada de las lluvias, las ranas se vengan a reproducir. Tenemos ranas azuladas, tenemos ranas cafés, tenemos ranas negras, tenemos ranas transparentes, que tú en su vientre puedes ver sus órganos, su corazón latir. Y si hay follaje, las ranas se pegan en vez de la hoja y ahí copulan y ya los huevos caen al agua y ahí los renacuajos se desarrollan y pueden salir. Entonces este es un pequeño invernadero de epífitas que está diseñado especialmente para que los anfibios se reproduzcan. Aquí las ranas encuentran un oasis con orquídeas en la ladera de la montaña para poder reproducirse. Tomamos la camioneta para ir a la cascada más bella de la sierra de Zongolica, la cascada de Atlahuitzía. Hemos llegado a la cascada de Atlahuitzía. ¿Qué significa Atlahuitzía? Atlahuitzía significa agua que cae, por lo tanto es una cascada. Es una de las más pintorescas y más bonitas, no solamente por la primera caída, sino que tiene más saltos y eso la hace ver mucho más impresionante. Podemos nadar y disfrutar todo el paisaje. Es algo más contemplativo. Después de largas caminatas y de aventuras con estos maestros, vamos a relajarnos y ver la cascada de Atlahuitzía. En la cascada encontramos al maestro Eutiquio Jerónimo Sánchez, un estudiado de la lengua náhuatl. Cuando tienen estas bellezas naturales, ¿cómo se relaciona el náhuatl con la naturaleza? La cultura náhuatl con la naturaleza es un equilibrio. En nuestra cultura, todo lo que nosotros tenemos se tiene que cuidar porque es parte de nosotros, de nuestro cuerpo. Decía mi abuela, el día que tú te mueras, hijo, Ixcuactestimiquis no gone, Motlacayo mocopastlanle, mueso, mocopasatl, moyoyo, mocopasejecatl, iguantlenticpiánica, itechmoyolo, onebatiquisas, inabactonaltzin.
La palabra Tlihuetzian quiere decir en el lugar donde el agua cae, y mucha gente lo visita, pero a lo mejor no sabe qué significa. Y tan solo decir Tlihuetzian nos lleva a este lugar tan bello. Vamos a entrar aquí al pozo que se forma abajo de la cascada de Tlahuitzía. Se siente frío, pero hay que disfrutar y aprovechar. ¡Está fría! Para nosotros no hay otra fuerza más poderosa que Tlalocan Tata, Tlalocan Nana, que es nuestra madre tierra.